Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Ilich Reyes Urenda, soy profesor de la preparatoria número 5 y actualmente le doy clases a alumnos de quinto semestre e imparto la clase de Historia Universal Contemporánea. Hoy, en el 53º aniversario de la matanza de Tlatelolco y con ello su conmemoración, quisiera darles un breve resumen sobre los acontecimientos de aquel entonces. El contexto político estudiantil de la mitad de la década de los 60 se presentaba como una antítesis social y política, es decir, habían ideas muy diferenciadas. Por una parte, el gobierno, en ese entonces representado por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, era producto de un partido hegemónico y totalmente corporativista. Además de esto, el gobierno también presentaba un perfil con características de corte totalitarista. Este gobierno era muy cerrado a nuevas ideas y sobre todo a ideas de jóvenes. Un ejemplo claro sería que el gobierno estaba totalmente convencido que una familia nuclear o familia tradicional eran las bases sólidas para crear una nación sana. Por otra parte, la intensa politización de alumnos universitarios y de preparatorianos iba sobre esta idea de la defensa de los derechos civiles, esta misma que se originó en Francia, la cual tiempo después se convertiría en la izquierda política. Esto hizo que hubiera una multiplicidad de variantes en la universidad. Existían maoístas, leninistas, marxistas, marxistas-leninistas, trotskistas, pero no importaba cómo se definían, todos iban sobre una misma idea. Además de esto, en el mundo se presentaban un gran cambio de paradigmas. Por ejemplo, había países que eran comunistas, los cuales promovían las revoluciones de izquierda. Además de esto, como resultado, tenemos que países imperialistas tenían un gran miedo a estas ideologías, por lo cual se transportó y se contagió de este temor a países que eran dependientes de ellos. Teniendo en cuenta este contexto, para entender un poco más la filosofía y la evolución del movimiento del 68 por parte de los estudiantes, tenemos que ubicarnos 3 meses antes de la fecha trágica. El 23 de julio del 68, alumnos del Politécnico Nacional y alumnos de la UNAM disputaban un partido de tochito, el cual terminó siendo una disputa y una batalla campal. La policía entró a reprimir tal acción, con lo cual alumnos y profesores fueron violentamente golpeados y además de eso fueron encerrados cientos de personas. Tal hecho no trascendió y pasó totalmente desapercibido. 3 días después, el 26 de julio, alumnos del Politécnico Nacional e integrantes de otras facciones organizaron una marcha que saldría del Museo de Antropología e Historia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. En el camino, policías reprimieron nuevamente la manifestación con el resultado de tener 4 días de combate en el cual la quema de vehículos, la detonación de armas de fuego y centenares de detenidos fue el resultado de esta. Hubo un hecho trascendental que fue tirar la puerta del colegio de San Ildefonso por parte del Ejército Nacional, entrar y hacer detenciones arbitrarias. Hizo que el 1 de agosto el rector en turno de la UNAM, Javier Barrosierra, liderara una manifestación en la cual se proponía a exigirle al gobierno en su pliego petitorio 4 cosas. La primera era fin a la represión violenta a los movimientos estudiantiles, castigo a los culpables de las represiones, liberación de presos políticos y la más importante, una mayor autonomía a la UNAM. El 27 de agosto, una gran manifestación se hizo presente en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Aquí, estudiantes de universidades públicas y privadas se hicieron presente. En la noche, le exigieron al expresidente Gustavo Díaz Ordaz un diálogo público en el cual amenazaban en boicotear el informe de gobierno del presidente del 1 de septiembre.
La respuesta del gobierno a esto fue reprimir esta manifestación. Igualmente fue violenta y no se tiene cifras oficiales de los decesos y las muertes que hubo en esta manifestación. El 1 de septiembre, en su cuarto informe de gobierno del expresidente Díaz Ordaz, mencionó: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y mencionó que constitucionalmente tenía el poder para usar a las Fuerzas Armadas en cualquier amenaza externa o interna al país para salvaguardar la nación. También en este momento fue donde organizaciones católicas y organizaciones de derecha expresaron su repudio hacia el movimiento. Es así como en este instante el movimiento recobró una mala fama y fue decayendo. El 18 de septiembre el ejército ocupa Ceú, siendo así un hecho trascendental, y con esto la máxima expresión de la violación a la autonomía universitaria es declarada. También, días después, el Politécnico Nacional es ocupado por el Ejército Nacional, en donde hubo detonaciones de fuego por ambos grupos. Después de esto, el movimiento ya no estaba desacreditado, ya no tenía un fundamento con tal valor como el de mediados de agosto. A tan solo 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, se cita el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas a una manifestación en la cual estudiantes y personas que pasaban por el lugar aglomeraron la Plaza de las Tres Culturas. Es aquí, alrededor de las 7 de la noche, donde el Ejército Nacional irrumpe en la plaza junto con otro escuadrón llamado Escuadrón Olimpia, que es integrado por miembros de élite del ejército mexicano, en donde masacran violentamente a estudiantes y a toda persona que se encuentre dentro de la valla humana formada por el Ejército Nacional. En esta conmemoración del 2 de octubre tenemos que estar dispuestos a escuchar nuevas ideas, no solo de alumnos universitarios y de alumnos preparatorianos, sino de la sociedad en general. Podemos construir un mejor futuro siendo híbridos y combinando ideas de cualquier persona.